Bueno, empezamos. Sí, dale, Buenos días a todas y todos, y también a la gente que está conectada a través de mí. Hoy vamos a seguir con la segunda mesa, que es la inserción docente de los graduados y graduadas en relaciones de trabajo y relaciones laborales también. Y vamos a empezar con Lorena Escalante. Ella es licenciada en Relaciones de Trabajo, es también profesora en Educación Media y Superior de la carrera de Relaciones de Trabajo. Se desempeña como docente en el nivel medio en las materias de Construcción de la Ciudadanía, Trabajo y Ciudadanía, Sociología en un colegio privado en Lanús, provincia de Buenos Aires. Buenos días a todos. Primero agradecerles la invitación a todos, a los presentes. Y bueno, les voy a contar un poquito cómo comencé la docencia. Cuando estaba terminando la licenciatura, lo que pasó fue que en una exposición en una materia llamada Calidad de Vida Laboral, que es una de las últimas optativas, tenía una exposición grupal y uno de los profesores le gustó mi manera de exponer y a modo de chiste y no tan chiste me dijo si no había pensado en ser docente. La realidad es que hasta ese momento no lo había pensado, me gustó, me sentí cómoda en esa exposición, así que ahí como que empecé a pensar en que podía ser una posibilidad y una salida laboral también. Bueno, además de eso, la licenciatura, empecé a investigar y a averiguar sobre el profesorado, me gustó las materias que se veían. Me gustó también que se cursaba, yo cursé toda la carrera y el profesorado en otra sede, no llegué a cursar acá. Así que bueno, cuando empecé el profesorado y ahí empecé a hacer observaciones de clases y todas las materias que tenía me gustaron un montón, así que decidí como ingresar a la docencia, me gustó. Ya cuando estaba por terminar el profesorado, empecé a ver en qué podía trabajar, qué materias podía dar, en qué ámbito, cómo se ingresaba al Estado, cómo se ingresaba en privado. La realidad es que el privado fue como el principio lo más fácil. Entonces, bueno, empecé a investigar qué materias. Lo hice a través del ABC, el nomenclador de títulos, ahí me metí y qué materias podemos dar, y empecé a buscar trabajo. ¿Sí? Me hice un listado de todos los colegios de Lanús, yo soy de Lanús, me hice un listado de todos los colegios de Lanús y de Avellaneda, y ahí empecé a enviar el currículum, uno a uno, colegio por colegio, mandando qué materias podía dar, cuál era mi título y demás. Enseguida tuve entrevistas laborales y en la primera entrevista laboral que tuve, que es en el colegio que actualmente trabajo hace 5 años, es el Instituto San Francisco de Asís de Lanús. En ese colegio tenía un director que valoró un montón que viniera de la UBA, fue como lo que más le gustó y lo que hacía la diferencia, porque la mayoría del personal eran profesores y era como la primera licenciada que pisaba la escuela. Entonces era como que creo que no le importó qué le dijera, ya solamente el título fue como lo que le gustó. Así que nada, me preguntó qué contenidos pensaba dar en sexto. Para hacer mi primera experiencia era muy fuerte, eran 4 sextos años de secundaria, dando la materia Trabajo y Ciudadanía, y la suplencia era solo por 2 semanas. Así que dije, bueno, me agarro del programa que tiene el profe, son 2 semanas, ¿qué puede pasar? Bueno, la cuestión es que el profesor después se jubiló y las horas me quedaron titulares a mí. Esas 2 semanas se extendieron a un mes más, hasta que el profe se jubiló. Bueno, en la entrevista lo que me pasó fue que el director me preguntó qué contenidos iba a dar, a lo que yo el día anterior había chusmeado el programa de la materia, entonces estaba como bastante, sabía qué temas se daba, qué contenido se da en sexto y demás. Además está decir que me parece que es una materia pura y exclusivamente nuestra, que debería ser pura y exclusivamente nuestra, porque todo el programa es la carrera. Yo que doy ahora en sexto, es toda la carrera. Damos LST, el teletrabajo, burnout, las obligaciones del empleador,
analizamos residuos de suelo, armamos currículum, que claramente me parece que solo lo podemos contar nosotros que tenemos la experiencia. Bueno, de esa entrevista obviamente me preguntaron si pensaba hacer algún taller. Yo ya tenía en la mente un par de talleres para los chicos de sexto, así que eso me ayudó bastante. Bueno, comencé a trabajar ahí. Ahora estoy trabajando actualmente ahí, en primero, segundo, empecé con sexto. Fui tomando horas después de suplente hasta que las logré titularizar. Y hoy trabajo en primero, segundo y tercero, que es básica, dando la materia de construcción de la ciudadanía. Y después trabajo en quinto dando sociología y en los 4 sextos dando trabajo y ciudadanía. Tengo 17 horas, trabajo de lunes a viernes, en el colegio ISMA es un colegio privado, es religioso, es católico, tiene subvención del Estado y tiene una cantidad de alumnos de 600 alumnos y es uno de los más grandes de zona sur. Igual, la verdad que estoy súper cómoda trabajando ahí, hay un equipo docente muy bueno. A partir de que yo entré ahí empezaron a tomar como más egresados de diferentes carreras, tengo un montón de compañeros que son licenciados y demás. De hecho, yo misma he pasado currículum para algunos profes, compañeros que pueden dar algunas otras materias, o cuando yo no podía cubrir algunas horas. Así que bueno, después hice suplencias en otros colegios de la Lanús, en el Campillo y demás. Fueron suplencias muy cortas, también de construcción de la ciudadanía, que para lo que más nos llaman. Sí, es una de las materias para las que más tenemos horas, y que también es una materia que comparte y que compartimos con un montón de profesionales, hasta con profes de educación física, sin desmerecer al profe de educación física, pero que también lo compartimos. Bueno, los obstáculos que me encontré principalmente fue el de que hay muchos profesionales que pueden tener muchas materias que son propias y nuestras, como por ejemplo trabajo y ciudadanía. Y bueno, además todo también lo que tiene que ver con la rutina escolar, que uno no conoce, como por ejemplo cómo se llena el temario, cómo se toma asistencia, cómo se evalúa. Ahora cambió el régimen académico, así que no es como cuando yo estudiaba. ¿Qué más? Bueno, ya no hay sanciones reparadoras, entonces eso también te limita un poco en el aula, sobre todo trabajando con los sextos. Y también que toda la responsabilidad del aula es del docente. Todo lo que pasa en tu hora es tu responsabilidad. Es como que todo eso, en el profesorado nunca me lo habían contado ni me lo habían dicho, y son como un montón de responsabilidades aparte, más allá de dar la materia. También hay muchos problemas que rodean a la escuela. Hoy tiene que ver con la problemática social, sobre todo. La escuela donde yo trabajo está ubicada en Villa Carranza, que es una zona bastante afectada por el tema del trabajo, la pobreza y demás. Si bien es una escuela privada, es la escuela que tiene la cuota más baja de esta zona. Entonces hay muchos chicos que sus papás vienen muy de abajo, ¿sí? Que sabemos que les cuesta pagar la cuota y demás. Entonces, como que eso también es traído al aula, ¿sí? Entonces, todos esos problemas que afectan, por ejemplo, hace poco tuvimos el tema de las amenazas de las armas y demás. Son todos temas que nosotros no sabíamos cómo tratar, que uno va resolviendo día a día y situación a situación, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que todo lo que pasa en la sociedad afecta a la escuela, es traído a la escuela, la violencia que hay en la calle también se ve en la escuela, y bueno, eso también se ve en el aula bastante. Para mí también el tema de la salud mental de los chicos hoy es importante. La escuela, el ISPA tiene una oficina de psicopedagogos que ayuda un montón a los pibes, y que la verdad también es como para nosotros sentirnos un poco más relajados de poder decirles, bueno, si tenés tal problema podés hablar con el psicólogo, con la psicopedagoga que te va a ayudar. También cosas que en el profesorado no aprendí, ¿sí? Y que lo aprendí en la práctica. Y bueno, a mí me parece que nosotras como profesionales aportamos un montón, sobre todo en materias de sexto año, porque los estamos preparando para la salida al mundo laboral, ¿sí? En esta salida al mundo laboral ellos se dan cuenta de la importancia de la materia, y nada, tengo como algunos comentarios de, profe, tu materia es la que más me gusta de todas, tu materia es la que más nos sirve en sexto, porque bueno, además de
nosotros yo organizo en la escuela 2 talleres. Uno tiene que ver con el taller de orientación vocacional, es un taller en el cual les ayudo a hacer un test, y en ese test les salen cuáles son sus aptitudes y en qué trabajos y profesiones podrían desarrollarse. Entonces, este taller lo hacemos una vez al año con los sextos y me gusta bastante. Después hago un taller de currículum, que bueno, como una actividad de la materia, hacemos un currículum y ese día lo llevan y otros profesores también los revisan, los corrigen y les dan como consejos de qué dónde podrían aplicar y demás. Bueno, esos talleres la verdad que tienen mucha difusión en la escuela, les gusta un montón, a los estudiantes de copa, esperan ese momento. Más que nada también esto de transmitirles la cultura del trabajo, que no todo es tan fácil. El primero, ¿cuál es la nombre? Perdón, que te el primero es el taller de orientación. Sí, y el segundo el del currículum. Los hago distintos en el año. El de orientación lo hacemos ahora en junio y el de currículum lo hacemos más llegado a octubre. Ellos se van a ir egresados, así que octubre, noviembre, por ahí. Bueno, les contaba esto de también el valor del trabajo, de que no todo es tan fácil. Cuando los encuentran primeritos quieren ser todos influencers, les pregunto qué quieren ser. Cuando llegan a sexto se dan cuenta de que no sé si esa es la tarea, la profesión que quieren, ¿sí? Bueno, y además no es nada, desde lo básico que es enseñarles cuáles son sus derechos laborales, ellos lo llevan mucho a la práctica de su vida cotidiana y no sé, en la clase salen cosas como, no, porque a mi papá en el recibo de sueldo no le pagan tal cosa, o porque a mi papá las vacaciones se las dieron de esta manera, o porque entonces como que extraen su experiencia propia al aula y ahí podemos debatir cosas más prácticas y legales. Yo se lo llevo mucho a la práctica porque me parece que si quieren buscar la ley, hoy la buscan la ley. Entonces, como que lo llevamos más a la práctica, analizamos recibos de sueldo, hacen su propio currículum, simulamos entrevistas laborales al final de año cuando ya no quieren nada más teórico, simulamos entrevistas laborales y lo llevamos muy al ámbito de la práctica. ¿Qué más? Bueno, hoy estamos con el tema de la LST, comparándolo con la reforma, y la verdad que ahí tenemos situaciones muy críticas en las que se arman muy buenos debates y en las que ellos son muy críticos. Y la verdad que estamos sacando buenas cosas ahí. El programa va en este momento por ahí. Y después nada, por último, decirles que la docencia es un buen ámbito para desarrollarse. La verdad que a mí me ha dado muchos, muy buena, no sé, cruzarte con un pibe en la calle y que te diga que lo que le enseñaste en el sexto hoy lo está viendo en el CBC, es muy gratificante. Que después, no sé, de primero que los ves llegar a sexto y decir, todo este recorrido que hizo, tengo muchos alumnos que han estudiado docencia, hoy son compañeros, entonces por eso me parece que la docencia es un buen ámbito para aplicar, para insertarse como profesional. Si bien es verdad que competimos con un montón de profesionales en las mismas materias, me parece que nosotros ahí hacemos como la diferencia. A los chicos les gusta mucho, a los de sexto sobre todo, les toca mucho que el profe venga del ámbito universitario. Entonces es como que te preguntan, ¿y cómo se cursa? ¿Y dónde se cursa? ¿Cómo duran las materias? ¿Qué pasa? ¿Qué es un final? ¿Cómo que tenés que recursar una materia? ¿Cómo se aprueba con 4? ¿Cómo no se aprueba con 4? Bueno, desde esas cosas, todo eso para ellos es un mundo nuevo y que alguien venga y se los cuente les gusta bastante. Así que bueno, sí, mi recomendación es que la docencia es un buen ámbito. Hay que llevar como una lucha adelante con esto de nuestra disciplina muchísimo, pero sí que hacemos una gran diferencia, Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a presentar a Evelyn Medina. Ella también es licenciada en Relaciones del Trabajo y tiene una habilitación en docencia a través del plan pedagógico que tiene alcance en Cava y en Provincia de Buenos Aires. Trabajó 10 años en el ámbito privado, en el área de recursos humanos y actualmente se dedica al ámbito educativo. Da también, en particular, da clases en nivel medio en Cava.
dictó la materia de recursos humanos y economía y gestión de las organizaciones, y actualmente dicta francés. Después le van a preguntar por qué dicta francés, que a mí me llamó mucho la atención. Y también es candidata por democratización de RT para la carrera, que ahora son las próximas elecciones. Le damos la palabra. Gracias por este espacio. Bueno, por mi parte, sí es verdad que empecé en el ámbito privado mientras estaba cursando la licenciatura en Relaciones del Trabajo. Eso me permitió primero entrar en puestos quizás menores o más de asistencia, porque pude pasar al área de recursos humanos, y ahí estuve varios años hasta que me recibí en mediados del 2020, de la pandemia. Y de ahí, con el título ya en la mano, fue empezar a preguntarme, bueno, si realmente era el ámbito privado el que yo quería estar, o si había otra cosa que me motivara más. Y la docencia siempre fue algo que estuvo en mí desde muy pequeña, y dije, ¿por qué no darme esa posibilidad en ese momento que yo lo podía hacer? Entonces, a fines del 2021, justo salió en provincia de Buenos Aires un programa de acompañamiento a las trayectorias, se llama el programa ATR, el programa de acompañamiento a las trayectorias y la revinculación, donde fue a acompañar a los chicos para que vuelvan a la escuela, para que sigan estudiando, para que recuperen aquellas materias que no habían podido dar. Y me di cuenta que sí, que era el ámbito en el que yo quería seguir estando, quería seguir trabajando. Entonces, bueno, empecé como a interiorizarme más de las incumbencias que tenemos como licenciados en Relaciones del Trabajo, después evaluar también si el profesorado era una opción o cómo podía ser como para poder validar, digamos, todo el conocimiento que yo traía. Por eso mismo no lo hice al profesorado, lo hice a través del tramo pedagógico, que es otra opción también para poder desempeñarse en este ámbito. Y al año, a los meses, en mediados del 2022, arrancó con la primera materia relacionada con campo, concepto acá en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la materia de economía y gestión de las organizaciones, se da en quinto año en las escuelas técnicas. Ahí estuve hasta fines del año pasado, porque justo volvió la titular de la materia y yo estaba como suplente y no había podido titularizar. En eso también pasé por dar recursos humanos varios años también en nuestra técnica, en la técnica 24, en distintos sextos años, donde también esto que vos decías valoran muchísimo el conocimiento que nosotros traemos desde nuestro conocimiento universitario, nuestra práctica, por todas estas dudas que les surgen de, bueno, ¿cómo es el ámbito universitario? ¿Cómo tengo que hacer yo para inscribirme? Y pasa mucho que a veces no tienen en la familia alguien que los pueda acompañar en ese ingreso a la universidad. Y que uno como docente puede hacer ese acompañamiento y después certificando también. Escuchar decir, mira, gracias a vos que me tanto me hiciste, yo ahora empecé, me anoté. Alumnos que se han anotado de relaciones del trabajo, o quizás en otra carrera, porque yo también les decía, no hace falta que sean relaciones del trabajo, puede ser otra cosa también, pero lo importante es que sigan estudiando y verlo a eso materializado en ellos es muy gratificante para el rol del docente. Después, bueno, esas dos materias, y después, bueno, francés también, que hasta el día de hoy sigo dando francés. Empecé a principios del 2023 a dar francés. ¿Por qué? Porque yo me había decidido a dedicarme exclusivamente en el ámbito docente. Por lo tanto, la cantidad de horas que tenía en ese momento era mínima. Tenía 12 horas de recursos humanos en total entre los diferentes textos, más 3 horas, 15 horas de economía y gestión de las organizaciones, que la verdad es que son pocas horas para uno poder vivir, digamos. Entonces, empecé a replantearnos, bueno, qué otras materias aparecían en la parte de artes públicos, donde se ofrecen las materias para poder darlas, y veía que había mucha necesidad de docentes de idioma, tanto en inglés como en francés. En mi caso, yo por mi conocimiento desde primaria y secundaria estudié francés desde muy chica, desde los 6 años, entonces
dando exámenes, como se hizo un examen escrito, después un examen oral, que tuve la habilitación para poder dar francés. Esa habilitación, en mi caso, fue tanto para el ámbito de primaria, nivel primario, como nivel secundario, y por eso estuve trabajando tanto en nivel primario como en nivel secundario. Actualmente estoy en el nivel secundario con 24 horas, más otras horas que pude conseguir por el trabajo que fui haciendo en el colegio. Y que a esto también es muy importante de nuestra disciplina, porque he podido estar en una materia que se llama Espacio de Definición Institucional, que es algo que son las series. Esas series se otorgan a profesores que están dentro de la escuela y que tienen ya cierta antigüedad en la escuela, y que según el trabajo que ellos hacen, se los reconoce con esos espacios o no. En mi caso, el año pasado estuve con EPI de cuarto año, donde ahí como fue también el armado de currículums, el tema del análisis de avisos, de selección de personal. No la pude tener lamentablemente todo el año porque fue como de mitad de año, pero bueno, esa mitad de año estuvimos trabajando todo esto, y después este año empezaron a los chicos que ahora están en el quinto y que me digan, profe, gracias a vos tengo mi primer currículum, ya presentaron, donde a veces hay necesidades y todo, que son chicos también, que son también de ciertos ámbitos más vulnerables, se puedan encontrar con, bueno, hay otra opción. Cuando yo recién lo conocía, me decían, no, yo tengo ganas de nada más verte plata y ver a ver cómo tomar información. Y salir de ese punto, llegar a este otro de decir, no, quiero presentar mi currículum, la verdad que para mí por lo menos fue gratificante. Y bueno, la serie, así como ahorita la parte, digamos, contenido más laboral, actualmente también estoy con un aire de primer año, que es más educación ciudadana, vendría a ser. Claro. Así que bueno, en eso estoy actualmente, es un ámbito hermoso para trabajar, súper gratificante la docencia. Yo la recomiendo absolutamente, si es algo que te gusta, para mí es maravilloso. Bueno, y el francés te comenté en primero, segundo y quinto año. Y después, bueno, respecto a obstáculos, estoy viendo mi posteo. Por un lado, obstáculos y ventajas de nuestra carrera. Cuanto a ventajas, son tres. Cuando a ventajas de nuestra carrera, lo lindo que veo yo que uno le puede dar es esta visión a futuro, que decías vos también, de poder mostrarles cuál es el camino laboral posible y también el camino educativo posible. Encontrar que capaz que no sea universitario, sea terciario, pero empujarlos tanto a seguir estudiando, primero a que se reciban, a que se obtengan el título secundario. De ahí a que sigan estudiando y que busquen, bueno, conseguir sus intereses, que es lo más positivo. Esa misión a futuro le agradece muchísimo. Y respecto a obstáculos, son las incumbencias. Lamentablemente, hoy en día, son las incumbencias que tenemos, por lo menos en el ámbito de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde hoy en día estoy como muy abocada, porque tenemos muchas materias para abordar. Y materias con puntaje bajo también. Por ejemplo, la materia de recursos humanos, nosotros estamos habilitados con 3 puntos nada más, cuando en realidad tendría que ser de mínima 6. Y obviamente 9 para que tenga el profesorado, es lo que corresponde. Pero de mínima tendría que ser 6 el puntaje, no 3. Después hay un montón de materias como educación cívica que nosotros no las podemos dar como licenciados, porque no están dentro de nuestras incumbencias. Materias como historia, como derecho, en algunos planes está, en otros no estamos. Entonces, hay una desactualización importante respecto a los cambios que están ocurriendo hoy en día, porque también hay cambios en los planes respecto al BEA Aprende, donde se está modificando todo el formato de cómo se van a organizar las materias. A ver, también es un plan donde se busca disminuir la cantidad de profesores dentro de cada una de las escuelas. En el fondo, ese es el objetivo. Pero a esa disminución nos encontramos de que si nosotros no tenemos incumbencias, cada vez hay menos
posibilidad de ocupar esos espacios, nos quedamos sin trabajo. Y a eso también, esas incumbencias las toman otros. Claro. Así que bueno, por ese lado, y después otro factor también, pero eso es algo que es transversal en cualquier ámbito, es el tema de la violencia actual y la salud mental. Chicos, me ha tocado como sector hacer acompañamiento de chicos que han querido autolesionarse o se han autolesionado y han buscado refugio también en la escuela. Chicos quizás con muchas carencias, madres adolescentes, de todo. Pero así todo hay siempre una posibilidad de poder acompañarlos, no siempre desde uno, sino también desde el equipo de orientación de la escuela. Así que bueno, eso por mi parte. Y bueno, retorno también un poco a esto de las incumbencias, algo que decía Valeria en la mesa anterior, que decía que no nos limiten. Ese es uno de mis interrogantes y de mis llamados a que no nos limiten a las incumbencias también que Dale, muchas gracias. Te hago una pregunta. ¿El trabajo pedagógico dónde lo hiciste? Porque seguramente, como no lo hiciste acá en el profesorado nuestro, ¿en dónde lo cursaste? O en FAPA, lo hice de forma virtual. Ah, en la universidad. Sí. Claro. Porque por ahí hay alguien que lo quiere hacer y no lo hace. Claro. Acá en tu facultad y lo puede hacer. Bueno, gracias. No. Ahora le vamos a dar el espacio a Santi Mayochi, él es... Santi que cierra. Ah, ok, creo que habíamos dicho. Sí, ahí está, porque bueno, no va a estar Brenda Correa, ahí Porque está. tuvo un problema con su línea, Sí, modificamos ahí el cronograma. Bueno, tenés razón. Va a hablar Silvia Garro, ella es profesora en CEN y en terciarios, y también, bueno, ya todos la conocen, es profesora también de Relaciones de Trabajo en la UBA. Y bueno, te damos la palabra. Sí. Bueno, muchas gracias. Ahí yo iba a ser moderadora, pero bueno, tenemos una moderadora de grupo y bueno, Brenda no pudo estar, así que pensamos con los compañeros acá, bueno, tenemos tantas inserciones no sé educativas que podíamos dar que nos replique, digamos, obviamente que cada inserción es distinta, cada proyecto es distinta, pero sí que nos replique lo que ya veníamos viendo. O sea que no voy a hablar del ámbito universitario, y además de la UBA, digamos, estoy en otros espacios, sino un poco me quería referir a 3 puntos que se tratan de ordenarlo ahora rapidito, y el diálogo con lo que se fue mencionando. Uno es la ausencia en los terciarios, ¿no? Los llamados institutos de superior, los IPTS, digamos, en CABA, pero también en los IFCD, digamos, también en Provincia de Buenos Aires, es bastante similar, brevemente, ¿no? Porque obviamente no es un taller, pero nosotros vamos a hacer talleres, pero por ahora, para tener un paneo de esto. La segunda era la inserción en los CENS, que en los secundarios de adultos en particular. Y en tercer lugar, una breve mención, porque no me quiero quedar, que es antiguo, de parte de su exposición a eso, de lo que haya preparado su trayectoria o su experiencia docente, algo de esta discusión que están aportando las compañeras y que salió solito en la primera parte de las limitaciones, de las dificultades, pero que en el ámbito de docencia lo vemos mucho más claramente, ¿no? Porque ahí es cuando la sociedad te dice, vos sabés esto, ¿no? O sea, la sociedad te está diciendo, vos podés dar esta materia, entonces, porque sabés tal cosa, ¿no? Entonces, eso era quería aportar ahí un par de cuestiones al final. Bueno, yo inicié en el terciario en el año 2012, o sea, ahí actualmente dicto en un terciario público, reconocido en la ciudad de Buenos Aires, 2 materias, una que se llama Mundo del Trabajo y Formación Profesional, que sería como propio de nuestro campo laboral, concursé con varios compañeros, uno que inclusive lo conocía de la facultad, y hace bastantes años, y la otra materia, un poco como hacían las compañeras, ¿no? Dicto taller también desde el año 2014 de investigación social y educativa, que a priori no estaba dentro de nuestras incumbencias originales, pero bueno, justamente eso quería decir, cómo hacer el proceso en el terciario distinto del secundario y primario, digamos, ¿no? El terciario son concursos que se habilitan con ciertas normativas
y uno se postula y bueno, generalmente cuando ya conoce el área de la institución, siempre va a tener cierta preponderancia para ir a la entrevista porque conocen al docente y demás, más allá que no siempre podrán hacer su institución, porque viene otra persona y puede tardar, lo digamos claramente. Pero bueno, ¿cómo es el proceso? Nosotros ahí, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires va actualizando un Excel que está disponible en los concursos del Instituto de Superiores de Formación e Incursiones Técnicas, ¿no? IFTS. Y en Provincia de Buenos Aires está en cada uno de los SAD, los Secretariados de Asuntos Docentes. Uno entra en los SAD, si vos sos de la SAD Moreno, entras a la SAD Moreno o a la SAD, no sé, La Plata, o a la SAD Matanza. Entonces entras ahí, tenés que ir, o sea, es autogestión. Vas entrando y vas viendo comunicados donde dicen, por ejemplo, el instituto tal llama un concurso para tal cosa, ¿no? En provincias generalmente son muy duros los plazos y hay mucha más la carga de documentación, con lo cual, si vos querés presentarte en provincia de Buenos Aires, tenés que tener todo mega mano, cosa que es cambiar la materia o cambiar el programa, pero tener como todo lo que te solicitan, que no me voy a meter en detalle porque me parece que no es el objeto, perdón, voy a mirar el tiempo, pero sí conocer tanto en Cava como en PBA y en otras provincias debe ser similar, digamos. O sea, hay una normativa específica de ese concurso que dice, bueno, tanto tiempo para tal cosa, tanto tiempo para tal otra, generalmente de relación, presentas los papeles, ahí hacia el valor de mérito y después haces entrevista o algo por el estilo, ¿no? Como para resumir la situación. Y uno tiene que ir mirando, actualizando. Me ha pasado este año, con otras cosas, qué sé yo, y bueno, ir a mirar el Excel, recoger una cabeza y decir, uy, qué buena esta materia, pero ya quedaba, no sé, el día siguiente vencía. Entonces, también depende de cómo uno tenga esa posibilidad. Entonces, un poco ese es el ámbito de inserción en terciarios. A partir de ahí, no necesariamente ese concurso, esto sí quiero aclararlo, porque no piensan, es titular, porque hay toda una discusión de vos rendís un concurso, o sea, hay un orden de mérito, es el público, está en todos lados, pero no tiene un sistema que no es el cargo titular. O sea, el cargo titular en los terciarios, a diferencia de estas titularizaciones, por ejemplo, yo tengo un cargo titular, que es el primero, el último de trabajo, que fue en 2012, pero fue por una titularización que se llama masiva, cuando hay una negociación entre el sindicato y las autoridades, pasa a veces en para elecciones, porque hay muchísimos años que no hay concursos, dicen, bueno, todos los que cumplan tales requisitos de tal año, pasan de titulares, si cumplen los mismos requisitos, digamos, y a partir de ahí y demás. Bueno, ahí hay un problema, porque yo, por ejemplo, tengo una materia, la de taller de investigación, interina desde el 2014. O sea, en el instituto estoy bien, está todo bien, pero si mañana alguien podría venir y decir que esa materia no la tengo más, ¿no? Eso es para entender del mundo docente, como lo hace la compañera. Entonces, esa es una inserción interesante, al que le gusta la educación superior, no universitaria, pero bueno, hay que generarse la gimnasia de conocer la normativa, tener como, no prearmar ciertos tu currículum como lo pide la normativa, que es de una manera específica, con un formulario específico, tanto en Cava como en PBA, y una vez que vos querés ahí como todo prearmado, bueno, te cae una materia más o menos de tu tema y tienes que armar el programa, pero es como medio imposible conocer la normativa y armar todo. Les digo que yo tengo cierto oficio a esta altura de la vida y no es tan fácil armarlo en 2 días y todo eso. Tenés que tenerlo como medio programa. Pero el que tiene, como decía la compañera, que tiene esa inquietud, bueno, la idea es ir preparándotelo antes, cosa de poder participar en ese tipo de concursos, ¿no? Bueno, ahí nada, las experiencias son súper lindas, además estoy en un instituto que es muy amigable, que es el Instituto Superior de Empleo y Recreación, digamos, que tiene como una trayectoria bastante interesante, donde hay varias carreras. Yo estoy en la carrera de Pedagogía y Educación Social. Eso también es interesante para mencionar, porque a mí me gusta,
hoy decían, ¿no? También, por eso me gusta estar en todas las clases siempre, la versatilidad, ¿no? O sea, te obliga a repensarte, ¿no? Porque, por ejemplo, yo acá estoy en una materia donde creo que tenga más importancia la que tiene, ¿no? Si es una materia de relaciones de trabajo, no me voy a meter en el contenido que lo funciona en la universidad, pero sí, la materia de relaciones de trabajo no hay ninguna introducción a las relaciones de trabajo y en cuarto año yo me tengo que explicar a los estudiantes qué es la carrera. Entonces, yo considero, y así me posiciono, que mi materia es central, ¿no? Y como, bueno, hay materias medianamente y hay materias de contexto. En cambio ahí, no, porque las materias centrales de ellos son las pedagógicas. Entonces, y está bien, porque su carrera es pedagogía de educación social. Entonces, entramos en las materias pedagógicas y eso también me parece que uno tiene que saber cuál es el plan de estudios donde está el estudio, como un docente responsable, comprometido con su tarea, cuál es la universidad donde está, cuál es la institución donde está, cuál es el terciario donde está, cuál es el secundario donde está, cuál es la cultura organizacional, cuáles son las normativas, cuál es la discusión. O sea, ahí yo no, siempre hablo con los graduados, o sea, con los estudiantes de los últimos cursos, para ver cuáles son sus intereses, en dónde se insertan, cuáles son sus problemas, no sé qué. Pero ¿por qué? Porque yo tengo claro que mi materia para ellos es de contexto, digamos, ¿no? Porque ahí yo no soy, todas las materias son importantes, justamente, yo considero eso, ¿no? En nuestra carrera también. Pero me parece que eso es una experiencia, es una... salir del propio metro cuadrado me parece que es una gran experiencia, ¿no? Como poder ver cómo tu aporte, yo creo que hago un gran aporte, pero sabiendo que lo mío de contexto no va a ser el centro de su vida. Por ejemplo, cómo yo puedo adaptar mi programa de estudios a estudiantes que se quieren dedicar a la pedagogía y la educación social, donde la mayor parte de su vida laboral y educativa va a transitar por programas socioeducativos, ¿no? Entonces, gran parte de lo que ellos van a ver del mundo del trabajo tienen que ver con trabajadores de la economía popular, trabajadores, digamos, que están en ese campo. Entonces, bueno, yo daba, qué sé yo, taylorismo, fordismo al inicio, porque aparte estaba en el sector curricular, y bueno, y uno puede ir dirigiendo como docente y recortando ciertos contenidos y agregando otros, de manera tal de poder trabajar el tema, ¿no? Que considera, o sea, esa es parte de la tarea docente. Entonces, bueno, ¿qué sacamos? ¿Qué ponemos? ¿Quiénes son esos expertos? ¿No? Que no vengo y le pongo un librito acá, de la discusión que vamos a esta facultad, que no iba a hablar de eso, pero quiero decir, no es lo mismo dar derecho para relación de trabajo, economía para relación de trabajo, que tomar tu cuadradito donde lo llevas a todos lados del mismo modo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, es un desafío, ¿no? Cada vez que pienso un curso, en cualquier ámbito lo pienso de tercera grado. Entonces, me parece que es un buen ámbito en terciarios, no digo que sea tan fácil, tampoco es tan difícil, pero bueno, como todos estos espacios hay que un poco gestionarlos, autogestionarlos, ¿no? Nosotros vamos a dar algunos talleres sobre esto, los hemos dado ya más adelante. Bueno, voy a hablar al tema del CENS. Luego de unos años me inserté en los CENS, que son los secundarios de adultos, que es un secundario que se realiza en 3 años y que han pasado por muchísimas transformaciones, que es algo de lo que, digamos, los docentes que ya fueron mencionados acá, digamos, no digo que para mal necesariamente, porque se supone que los diseños deben modificarse, ¿no? O sea, los diseños curriculares, para los que no están en el léxico, que van a escuchar la grabación o van a ver después, es como el programa, puede ser como una manera, ¿no? El programa general, si vos vas a dar una materia, entonces te metes, no sé, a ver, en Provincia de Buenos Aires, y contaba cómo es el diseño curricular. Es un mundo inabordable, o sea, no hay ninguna posibilidad práctica de dar lo que te dice un diseño curricular. Es el mundo de sus fantasmas, debería ser no hay posibilidad. Pero vos de ahí recortás contenido con esto que venimos mencionando. Bueno, en los CENS pasó una situación muy particular, a nuestro campo, a lo que es de hoy, ¿no? Digamos, ahí, bueno, generalmente, no necesariamente hay muchos trabajadores de poblaciones vulnerables que han quedado por el secundario pendiente o que lo necesitan para mejorar su posición laboral, eso es un clásico. Pero también, bueno, los que tienen asignatura pendiente per se, o sea, gente grande, muy grande, que solamente quieren terminar para tener esa. Pero también jovencitos
he tenido muchos estudiantes que son varios de las técnicas, que por ahí le quedaron materias, las más que ellos dicen pesadas, 5 o 6 materias técnicas, no las tienen. O sea, entonces dicen, bueno, prefiero que como en la CEN se toma parte del recorrido, entonces como tiene parte de ese recorrido, les han quedado un año. Entonces prefieren hacer un año de CEN a quedar, no sé, análisis matemático, la materia química, no sé qué, que quedaban de. Eso pasa mucho también. Con lo cual, como se dan cuenta, y también hay alguien que eche bueno, no estudies el secundario, ¿no? Pero está en ninguna de estas situaciones. Entonces, un desafío que rompe todo, porque es como siempre todas las poblaciones en la educación, porque los que están en los criterios de las cuestiones educativas hoy y siempre, no lo tengan en cuenta, todas las poblaciones son heterogéneas, hay diversidad, hay dificultades, pero más allá de eso, el NOCENS es particularmente heterogéneo, y particularmente eres una señora de 70 años, con un jovencito que salió de la técnica, con el que es albañil y quiere tener un título para que le dejen, no sé, ser un maestro mayor para no sé qué cosa, o para que no sé qué. Entonces tenés como toda esa población que además tienen dificultades para sostener la cursada, entonces una semana tenés 3, una semana tenés 12, otra semana tenés 10. A ver, no podemos repetir todo lo mismo que dijiste, porque si no, que viene siempre lo perjudicás, digamos. Entonces no puedes dar el contenido para cada uno, pero tiene sentido. Entonces, bueno, todo eso es bastante dificultoso, pero es parte de la tarea de la educación de adultos, de ese tipo de educación de adultos, ¿no? Más vinculada a sectores populares. Ahora bien, eso dicho como el marco de lo que se enseñar en los CENS. Dentro de los CENS, en Buenos Aires, en CAA, que es lo que yo voy a hablar, pero en la provincia de Buenos Aires es parecido, hay como ramas, ¿no? de especialidades. Entonces había una, que es la que yo diserté originalmente, y digo, había muchos más, digamos, finalmente sucedió, que digo, bastante tiempo hemos olvidado con Santi en la punta de carrera, para que por eso también traer esta actividad acá. Había una especialidad que se llamaba Relación de Trabajo e Higiene Laboral. Entonces nosotros ahí teníamos muchísimas materias para dar, relación de trabajo 1, relación de trabajo 2, relación de trabajo 3, higiene laboral 1, higiene laboral 2, higiene laboral 3 y otras, digamos, esas como un paso. Entonces era como la inserción clave para los egresados de licenciado y profesorado, de la licenciatura y profesorado de la relación de trabajo. Entonces ahí lo que pasó es que se cambió el diseño curricular, se venía diciendo que se iba a cambiar, con algunas cuestiones, bueno, sería para discutir, con las que quiero decir, por ahí teóricamente estoy de acuerdo, además eso no es solo en CABA, sino en Provincia de Buenos Aires también se cambió el diseño de adultos, entonces se cambió, viene por una orden de que se federal de educación, o sea, hay otras resoluciones que tienen que ver con un marco más general que en los aspectos teóricos, por lo menos yo estaría más de acuerdo, que tiene que ver con una formación modular, más interdisciplinaria, donde las materias se articulan entre sí, etcétera. Si vos lo ves, tiene más sentido eso que la materia separada tipo el secundario tradicional, ¿no? Matemática, física, no sé, o sea, ahí como se trabaja con proyectos de acción, que son proyectos donde varias materias articulamos para el producto. O sea, la idea, la teoría, digamos, es bastante interesante, la práctica es bastante difícil llevarlo a cabo por esta información que también menciono. Pero además de eso, se han hecho cosas interesantes, digo, no lo niego. Una de las decisiones fue, más allá del cambio de la modalidad del diseño curricular, de cómo se aprende y no sé qué, bueno, revisar las especialidades. Y en eso revisar las especialidades, hubo algunas que decidieron que no se iban a dar más. Y una es relación de trabajo. Bueno, no me voy a meter en eso. La persona y nosotros estuvimos bregando para que haya presión social, institucional, digamos, de la facultad, para que se actualice el diseño, pero no voy a discutir en eso, pero sí que mantener en la especialidad, digamos, ¿no? Que no sea en vez de higiene laboral, pero se trabaja, X cosa que tenga que ver con una actualización, pero que no solamente por una cuestión de nuestro trabajo, que sí, sino por lo que es especialidad, cuestiones laborales, todo un sentido. Bueno, eso no pudo ser posible.
Entonces ahora quedaron otras especialidades. Bueno, eso pasa siempre, que se cambia un diseño curricular en un contexto, los docentes que teníamos esa materia la perdemos. O sea, de hecho yo en una estoy en disponibilidad, que es una situación para conocer el término, te pagan por un cuatrimestre para hacer tareas institucionales, lo que fuere. Bueno, y supuestamente tenés prioridad en los actos públicos, que todavía no había la prioridad, y a los que eran titulares de antes les pagan prioridad y demás. Pero tarde o temprano, porque se las compañeras, por todos los movimientos que está viendo en el gobierno de la ciudad, era así, digamos. Ahora es una educación particular, pero digo, eso pasa. O sea, todos los que tienen esa materia ya saben que primero ya las perdimos, porque es progresivo, el año que viene ya no va a haber segundo, y el otro año desaparece, digamos. Entonces, buscando cuáles materias podemos dar, que es el último punto. No, está bien. Siguiente. Buscando cuáles materias podemos dar, bueno, las que mayormente podemos dar son las coincidentes con la representación imaginaria de la carrera, que ya se habló en la mesa anterior. Que no es que no podamos dar esas materias, pero también podríamos dar algunas otras. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿usted egresaba de 5 años de licenciatura en relaciones laborales? Muchos tenemos además el profesorado, cuando no posgrados y demás, incluso un posgrado en pedagogía de la formación, entre otros. No podemos darle a un estudiante de secundario introducción a las ciencias sociales. No hay ninguna razón material objetiva para eso, sino que es política, de gestión, no digo que nosotros podamos, vamos a decir que nosotros podamos, pero introducción a las ciencias sociales no podemos dar. Bueno, esa es una discusión que tiene que ver con cuestión, con política, con, che, mirá, yo me posiciono y acá estamos teniendo materias. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos dar casi todas las materias y hasta ahí quiero mencionar, referidas a todo lo que tiene con el campo de la administración. Entonces, y no todas, porque obviamente cada administración tiene más formación. Entonces vos podés tener, por ejemplo, yo ahora titularicé, lo menciono, materias, por eso pude resolver la cuestión de esas materias que perdí, porque logré titularizar en febrero en organizaciones y administración, entonces renuncié a esos cargos que igual se vencían, ¿se entiende? O sea, tenemos que estar todo el tiempo haciendo esas movidas, de decir, bueno, titularizo esto, porque esta la voy a perder igual, o sea, dentro de 3 meses, entonces agarré lo que había, como quien dice, ¿no? Como tengo medianamente buen puntaje en trabajo, entonces titularicé en organizaciones, es una materia que podemos dar, en administración, 2 cargos en administración, y esas son como las materias que estoy dando ahora. O sea, tengo relación de trabajo, disponibilidad, que se lo voy a tomar libre, esa compañera que lleva esa materia, hacer alguna tarea institucional, pero en julio ya es por recuperar. Y tengo estas materias, organizaciones y administración. Del bachillerato de economía y administración. La especialidad es economía y administración. De las otras, que son de CEL, podemos dar muy pocos. Y de las técnicas, cada vez podemos dar menos. Que antes podíamos, bueno, como hablamos con Evelyn, bueno, no lo dijimos, pero nosotros armamos, luego para la grabación, una red de docentes de aplicación de trabajo, con Santi, con Evelyn, con Brenda, con otros compañeros, bueno, que lo realizan también, tratando de, bueno, posicionar esto en el ámbito de la facultad, porque para qué vas a estar haciendo un esfuerzo, una formación, para que no tenés prácticamente la discusión de qué materias pueden dar eso. Entonces, retorno. En las técnicas, yo di también privado, pero no me meto porque nos dividimos las tareas con compañeros. Diana, que no sé secundario, uno en Cava, otra en provincia de Buenos Aires, algunos privados. Podemos dar, como decían las compañeras, porque es comillas más fácil, pero que ahí no pasas por todo el proceso de auto público, ¿no? Pero de ahí tenés que postularte, tú naces en el auto público y ganás. ¿Ves? Entonces, retomo. Esas materias que podemos dar ahora, tampoco, también podemos dar economía y derecho, obviamente con miras puntadas, el tope, en provincia de Buenos Aires, para que se den una idea, en Buenos Aires, si tenés título docente, en mi caso, es 9, de 9 para arriba, fue curso, lo que fue. Después tenés 6 si es título habilitante, el licenciado, y 3 puntos, como decía la compañera, el mínimo de la materia, ¿no? Entonces, cada materia, bueno, vas jugando con eso. Pero ¿qué pasa? Para entender cuál es la situación.
Cuando vos pedís a la comisión de incumbencias con tu título, vos la acabas de mandar, nosotros para encontrar en la web de organización que todos los años lo subimos. Vos pedís las materias que podés dar, entonces te mandan una cantidad, ¿no? Porque esto es docencia, o sea, te mandan un formulario que ya está. Ahora, ¿qué sucede en ese formulario? Que muchas de esas materias no son más hace años. O sea, porque son materias que vos podés dar, sí, pero en la práctica no existen. Entonces, vos ves que ahí es buenísimo. Puedo dar 30 materias, no, puedes dar 3. Porque la mayoría de esos son de diseños que no existen más. Las siguen, yo una vez discutí con ellos, discutí algunos temas, me dicen, bueno, pero ¿por qué la ponen? Dicen, bueno, porque si queda alguien de un cuarto año de tal escuela y si hay que llamar a esa materia, bueno, hay que saber que tiene incumbencia. Entonces hay un montón de materias que siguen existiendo en los diseños, que no existen más en la práctica, son materias hermosas, que bueno, a veces si sabes que lo puedo dar, no existen. Y hay materias de los diseños nuevos que no nos aparecen ahí. Tan grave es que este año hay todo un trámite que no voy a detallar acá, hacemos talleres de eso, nos invitamos a los talleres, de cómo inscribirse, cómo hay de toda una burocracia que hay que aprender, ¿no? En la práctica, como sabemos, desde el libro, la necesidad de hacer el tema, el libro de temas, el libro de la burocracia escolar en el buen sentido, gracias. En el buen sentido, digo, no necesariamente en el malo, ¿no? En el sentido de lo que sostiene una institución, ya que tenemos la frase de tener las organizaciones. O sea, la burocracia no necesariamente, a veces sí en el sentido, pero muchas veces es lo que sostiene que eso. Si yo falto, pero me tomé una licencia, bueno, el profe que viene puede ver que di, que no lo materia, o sea, hay una burocracia interesante. Bueno, cierro con la idea. Entonces, CELS, digamos, el problema que hay ahora es esto, que tenemos que aparecen un montón de materias que no existen más y que los diseños nuevos, ahí va a contar lo de Derecho y Economía. En los diseños nuevos podemos dar muy pocas, pero poquísimas. Pero además, quienes reaprenden también, porque encima el trabajo de ciudadanía, que era como cuando detectaba así en la materia estrella, que ahí sí la tenemos bien puntuada, que es una vergüenza que tengamos 10 puntos en la ciudadanía. Pero que en cada la tenemos bien puntuada, pero ¿qué pasa ahora? Con esta nueva reforma, que mencionó la compañera, que lo explicamos bastante más complejo, que se llama Buenos Aires Aprende, donde se hacen como pack de horas. Entonces, por ejemplo, un docente puede tener 24 horas en la misma escuela. Eso, a priori, es una demanda histórica. El sindicato no está mal a priori, pero bueno, con todo lo que se hace en la universidad, se hace como, bueno, los que quedan afuera, quédense chicos. Los que quedan afuera y quedan muchísima gente afuera, perdiendo 20 horas, 22 horas, etc. O sea, es muy impresionante lo que está pasando en el gobierno nacional. En ese pack, en lo que nos afecta a nosotros, están poniendo trabajo y ciudadanía no como una materia sola, sino como en otras en coordinación. Entonces ahí la pueden tomar otros. O sea, era una de las que teníamos como estrella, y ahora ya aparece como, aparece como una de las que podemos dar con otros, digamos, ¿no? Bueno, cierro ahí ese paréntesis para contarlo del CELS de Economía y Derecho. En el diseño anterior del CELS podíamos dar Economía y Derecho. Yo no la daba porque me interesaba más la relación de trabajo y quién laboral, pero siempre me aparecían los actos públicos para darlo. Cuando hago el trámite, todos los años hay que inscribirse. Cuando hago el trámite este año de inscripción, cuando voy a ver la listado que aparecen, que vos podés tener un plazo legal para verificar con la notificación, veo que no me aparecen. Entonces, hago el reclamo, digo, bueno, entonces siempre se olvida. No hay muchos puntos en todo. Es como todo, hay que estar muy atento a eso. Si pasa lo que decir, ¿no? Hay que estar atento. Pues tenés una semana para mirar el listado. Se te pasó hasta el año que viene. O sea, no hay ninguna posibilidad de que la puedas dar. Porque son plazos legales, digamos, o sea, con normativas y todo, no hay forma. Entonces, cuando voy a mirar, no me aparece, bueno, no me preocupé mucho, hice el reclamo, ya está. Cuando me contestan, me dicen que no, porque no tengo incumbencia. Digo, no, sí tengo incumbencia. ¿Cómo que no tengo incumbencia? Bueno, escribo incumbencias y le digo, ¿cómo? O sea, me están diciendo esto, me reclamo la rectificación. Y dice, no, pero no quiero una incumbencia de eso. Pero siempre tuve, frente del año pasado, siempre tuvimos el Derecho de Economía, no los 9 puntos, por ahí 3, o sea, pero la podés dar. Depende de quién compita, como todos los concursos, quizás la podés dar, menos puntos.
No, en el diseño no tenés, pero el derecho es lo mismo, la economía es lo mismo, es un sense, pero, o sea, simplemente en derecho y economía que podemos dar antes, ahora en derecho y economía, el otro diseño lo vamos a dar, es la misma materia, para el mismo público, para el mismo... Entonces, bueno, simplemente ponía este ejemplo para cerrar, enseñar los censos hermosos, o sea, podría hablar de eso. De hecho, en mi otro rol, en la cátedra de Navero, tenemos un proyecto de extensión universitaria de apoyo a los CENS, digamos, donde tratamos de dar todas esas cosas que le faltan, los apoyos, soportes, ¿no? También poblaciones que necesitan muchas de estas cuestiones, a veces en talleres de aplicación laboral y entre otras cosas. Es un ambiente súper interesante, es muy desafiante por esto que les decía, es muy motivante en ocasiones y muy motivante en otras. También decían ustedes, yo o me escribían, no, me estoy escribiendo a la universidad y querían saber tal cosa, no es que vos decís, no te puedo creer. O sea que también lo recomiendo, o sea, no. Pero bueno, me parece que si nosotros no generamos un espacio, bueno, con esto para discutir la docencia, nuestro rol, pero las incumbencias cada vez, o sea, realmente podemos dar menos materias. Inclusive, por ejemplo, el diseño nuevo, que es el modular que decía, que se trabaja como articuladamente en proyectos y demás, hay un eje que para ellos es central, que es trabajo e identidad. O sea, cuando vos lees el diseño, es como, esto es para nosotros. Pero cuando ves las materias que pueden dar, son como súper militares, digamos. Entonces ahí me parece que un poco traer esta actividad y tratar de disciplinar este conjunto de preocupaciones que tienen que ver con eso, ¿no? Después, al margen de eso, como yo quiero aspirar a un cargo directivo, este año también titularicé un cargo en una preceptoría. Bueno, en mi lógica, uno no puede aspirar a un cargo directivo sin conocer la escuela en todos sus ámbitos, digamos, ¿no? Las escuelas. Entonces, también es interesante que es una escuela vulnerable de Pompeya. Yo quería, digamos, es una de las que puse como prioridad, después tener como prioridad en particularizar. Y bueno, todo lo que las compañeras dijeron, o sea, todo. En este tiempo, además, el preceptor en la escuela, ustedes saben que es un rol que es como claro, es todo, digamos. Es todo y es nada, digamos, en términos económicos, ¿no? Pero es el que está con los estudiantes, pero también reclama a los padres, los directivos piensan que podés todo, digamos, ¿no? Como un rol ahí, los profesores de soporte para conseguir cosas. Entonces, es un rol interesante para ver cómo funciona una escuela. Digamos, me parece que, digo, ganas dinero, es un cargo, no estoy por fuera de ay, bueno, estoy haciendo investigación informológica, no, claramente no, estoy trabajando, es un cargo, es un modo fijo, eso también es claro. Porque bueno, yo soy jovencita, con esto cierro, yo tengo 57 años. Entonces, uno ya tiene que pensar en la jubilación, si es que existe dentro de los años, ¿no? Pero quiero decir, obviamente vamos a pelear por la que exista, no lo estoy naturalizando, como he escuchado acá en este programa. Pero quiero decir, bueno, uno ahí ya tiene que tomar decisiones pensando en eso. Porque yo, si quiero tener, obviamente que mi perspectiva de la universidad, pues no sabemos lo que la universidad no me paga, lo que me debería pagar, las cosas que hago. Entonces, bueno, tengo que buscar dentro de mis expertise, como decía en la mañana, dentro de mis competencias, dentro de mis estrategias, dentro de lo que quiero hacer, algo que me permita tener como un ingreso más o menos aceptable para mantener una jubilación digna. No hay ninguna posibilidad, así lo digo, que hoy alguien con buen puntaje como yo, que nunca va, porque en MBA no tengo tan buen puntaje, por eso más o menos puedo elegir, pueda tener la cantidad de horas que se necesitarían para tener un salario más o menos alto. Pero porque no salen cantidad de horas, por todas estas horas que se fueron perdiendo por los cambios, ¿entiendes? O sea, no hay posibilidad de que yo no sea 25 horas o tantas horas. Entonces, o tenés 2 horitas en que te jubilás, o vas a un cargo secretario, directivo, o no sé qué, que es lo que hace la mayoría en los últimos años para tratar de generar un ingreso, ¿se entiende? Es más o menos con alguna sola cosa. Entonces, bueno, es una diferencia que da poco. Ni cómo hacer un parte, ni cómo hacer un libro, ni que tenés que estar pensando unos años antes a la jubilación, porque si no te jubilás por la mínima, que es lo que hacen aquí. Yo he reemplazado gente que eso, digamos, que está esperando
si alguien individualizaba o no, porque se quedaba haciendo un montón de horas, y al revés. Yo tuve una compañera que perdí un cambio de suplentes el año pasado. Entonces, bueno, un poco para cerrar las transformaciones que están sucediendo en la escuela y en la vida social y económica son muy importantes. Y yo sigo creciendo en la educación pública, por supuesto, y todo nuestro rol, pero bueno, parece que por los días, ¿no? Por un lado, me parece que todas las exposiciones de Sandy son como aportes específicos que nosotros podemos hacer de nuestra profesión, de este saber, el diálogo con nuestros saberes, pero también, bueno, falta mucha pelea ahí por nuestra disputa de cuáles son nuestros saberes que la sociedad está dispuesta a reconocer. Perdón, digo la nota de color, en BBA, por ejemplo, nosotros podemos dar materias como turismo y energías renovables. Yo me puedo anotar y la puedo quitar esa materia. ¿Se dan cuenta? El trabajo de diccionaria tengo 10 puntos. O sea, es una locura. Pero eso ¿por qué es? Es porque no se sabe, no se gestiona cuál es el saber nuestro. Yo no puedo decir claramente, digamos, ¿no? Y tengo un puntaje mejor que en materias de trabajo. Bueno, creo que más o menos no se entendió eso, lo que me comprometí en la improvisación para reemplazar ahí. Bueno, ahora vamos a presentar a Santi. Él es licenciado en Relaciones del Trabajo de la UBA. Le falta una materia para terminar el profesorado también acá en Sociales. Trabaja hace 9 años en el ámbito privado, en recursos humanos, en áreas de selección y administración de personal y en empresas de consultoría. Se desempeña como docente de nivel medio, dictando las materias de organizaciones y proyectos organizacionales en una escuela privada de Cava, ubicada en el barrio de Flores. Dictó la materia de relaciones de trabajo en la cátedra Garro de Sociales y fue también representante por la Junta de Carrera del Espacio de Democratización de. Gracias. Bueno. Es nuestro invitado estrella. Lo dejamos al final. La verdad que estuve escuchando todas las intervenciones, anotando un par de cositas. Empiezo a contar un poco sobre estudiar el profesorado, cómo se siente la docencia. Bueno, mi casa, mi mamá es docente, hizo toda su carrera de colegios públicos, dedicaba en primaria, se jubiló hace poquito como directora, y bueno, yo durante muchos años fui a mi vieja estudiando, o sea, ya de grande, se seguía capacitando, se seguía formando, y bueno, creo que algo ahí quedó, obviamente, en el imaginario. Y bueno, cuando terminé la licenciatura, justo ahí en ese proceso me sumé a participar del MRT. Y cuando empecé a conocer el MRT, todas las ideas que tenía, las ganas de cambiar un poquito nuestra realidad en nuestra disciplina, me empecé a interesar un poco más por la docencia y me anoté al profesorado. Me acuerdo que también, ahora que está Calana, la había contando un poco que hace un licenciado sobre iniciación docente. Y bueno, arranqué a cursar en MT, ahora ya se cursa acá en Consti. Y bueno, en el medio, parte militante, también me sumé en la cátedra Concil y el equipo en 2022. Ahí aprendí todas mis armas docentes, básicamente, de una notificación hasta cómo lidiar con cuestiones que le puedan pasar a los estudiantes. Aprendí muchísimo más sobre formación académica, así estar todo el tiempo capacitándonos para lo que es la vocación y la tarea docente. Y bueno, llevándolo un poco a la inserción docente acá en Capital, en secundaria, el año pasado, yo por un amigo de mi hermano venía participando en una escuela en 5º año de los chicos en el colegio donde estoy trabajando, que son recién el Lourdes, tenían paneles profesionales. Entonces lo que hacían era una jornada que duraba toda la mañana donde invitaban a distintos profesionales de distintas carreras universitarias a contar un poco su experiencia.
Participé 2 años seguidos y ya la rectora me empezó a escribir, che, a ver si sé que estás estudiando el tramo 6, porque lo preguntás, y bueno, si acaso me liberan unas horas, no sé qué, bueno, empezó a preguntar. Y bueno, el año pasado, a principio de año, se jubiló una docente, me ofrecieron tener una entrevista, y bueno, en toda la vorágine de mi trabajo en el ámbito privado, la docencia universitaria y demás, tomé solamente 7 horas. Hoy doy la materia de organizaciones y proyectos organizacionales, son 7 horas, tercero y quinto año. Y básicamente muchas de las cosas que aprendí acá en la universidad me sirven y las aplico en el día a día, en la educación. Bueno, pensando un poco en la materia propiamente dicha, trabajo mucho con el proyecto organizacional, que los estudiantes tienen que hacer un proyecto de divertimiento. Toda la primera unidad trabajo sobre el mercado laboral, o sea, para saber dónde están parados, a qué mundo laboral van a salir. Y bueno, a partir de ahí también empezamos a pensar un poco más en el cooperativismo, visto del emprendedor como su propio jefe, o sea, como ya desde una visión para una visión más colectiva, ¿sí? De lo que es trabajo. Después en organizaciones trabajo mucho con cuestiones de poder, liderazgo, comunicación organizacional, todo lo que son las escuelas de administración, que son cosas que vimos y que tenemos los saberes, pero llevando un poco a las discusiones que veníamos teniendo, esas materias en la secundaria tenemos 3 puntos en las 2. Entonces, nada, y también como que por lo que voy viendo en otras instituciones, esas materias las terminan dando contadores, gente de economía, de administración, cuando tenemos los saberes específicos para poder aplicarlas. Y en ese sentido, un poco ya llevándolo a obstáculos, ¿sí? Después, bueno, otro obstáculo que veo un poco atendiendo la institución y demás es cuestiones de salud mental, las que hacen ustedes. Bueno, tuvimos un caso con el tema de las amenazas, bueno, que entre un personal policial de la escuela, la verdad que es toda una situación bastante compleja, también en el rol docente, que quizás no estamos capacitados para esas cosas, cómo plantear para estas cuestiones, cómo plantear estas cuestiones en el aula, cómo trabajarlas. Después, bueno, también un obstáculo, y algo que se va aprendiendo con la práctica, es el tema del docente, que siempre se nombra en la materia didáctica del docente como artesano. Sí, bueno, hoy en día el aula hay lugar para distintas subjetividades. Esas subjetividades a veces se encuentran teniendo que hacer una evaluación distinta para algunos estudiantes por cuestión de neurodivergencia, ¿sí? En todas las aulas me ha tocado acompañantes terapéuticos, a mi nombre, a mi idea, a mi nombre, a partir del año pasado no me acuerdo. Bueno, nada, obstáculos que van apareciendo y que con la práctica uno va aprendiendo a cómo mejorar su día a día, su experiencia. Eso con respecto a lo que es obstáculos, ¿sí? Después, bueno, también viendo con la misma preocupación el tema de secundaria aprende, lo que mencionaban ustedes, para no repetir, lo que veo es que apareció una materia ahí que yo no conocía, que se da en quinto, que se llama MUBIL, que es punto universitario y laboral, que se dicta en la escuela, ¿sí? Que por lo que comentan, o sea, la materia está pensada en los talleres que ustedes hacen. Claro. O sea, no pensaba muy desde ese punto, los chicos van a hacer el universitario solamente, que respondan un poco lo que es el universitario y cómo se pueden insertar en el mundo laboral. Entonces, bueno, creo que es una materia que podría ser también ciudadanía y trabajo nuestra, y como no se conocen nuestros saberes específicos, no estamos disfrutando de esa materia que también podría ser. Yo la vi, el diseño no salió este año. ¿Me sorprendió? Perdón. No, o sea, me sorprendió en la escuela, una cuestión de que el colegio tiene mucho sentido de pertenencia, entonces que pasaron por la institución, la daba un profe de filosofía.
Entonces, bueno, también tiene su sola filosofía, tiene esta materia, porque bueno, en el diseño curricular está la materia, la orientación es su economía o comunicación y tomó esas horas. Así que bueno, también planteo un interrogante de una materia que está dentro de nuestros saberes. Veo esta complejidad del par de horas que se está hablando porque quedaríamos completamente afuera. Bueno, en ese sentido, me parece como ahí tener un puente con lo que fue mi experiencia acá en la facultad, como consejeros, en todo lo que presentamos a partir de MRT. Sí, así que bueno, me hice un machete porque como van a explicar, presentamos varios proyectos durante las distintas gestiones. Sí, ahí tenemos toda la cronología marina siempre guardada. A partir de ya del 2019 empezamos a pedir que se incluya en el nomenclador el título de analista. Que no está, porque no lo hicieron. De 2019 a la fecha, todavía esa gestión no se lleva adelante. O sea, vos entras al nomenclador y no tu título de analista, es el título de la tecnicatura, el título intermedio, no aparece en el nomenclador del PBA. Sí estaban de normal y de otros terciarios. O sea, no es que no puede ser, sino que están mayores. Y es importante también mencionar que esto es una gestión que tiene que hacer la institución, la UBA tiene que hacer la institución, ¿sí? Después, ¿Cómo llegaste a los formularios? sí, como veníamos mencionando también, en otra, esta fue una gestión de Arranzando, por el RT, más UES, gestión de Mariano Batistotti en el 2021, pedimos el pedido de ampliación de las incumbencias, sí, en CAO y en PBA. La realidad es que no les interesa, no les importa la docencia como campo de organización profesional. Yo me acuerdo de una junta, la verdad que no pueden haber como medio lío, como medio complicado. Bueno, reiteramos solamente la inclusión del título de analista PBA. Luego de esa gestión, que fue la pandemia, gestión de Mariano Nogueira, que somos el más juez, ¿sí? Que siempre hay que aclararlo. Claro, han cambiado. Son todos nuevos. También. Lo que sucedió en ese periodo fue que en el 2023 pasa lo que comenta así con los CENS, el cierre de la especialidad de relación de trabajo y gestión de relación de trabajo y higiene laboral. Ahí todavía se podía pelear. Esto fue en el 2023 y empezamos a hacer más averiguaciones porque realmente la gestión de la facultad no hacía nada y descubrimos que había que presentar un formulario que tenía que presentar a la Comisión Permanente de Estudio de Títulos, pero lo tenía que hacer la institución oferente, creo que entonces lo tenía que hacer la UBA, ¿sí? Entonces, en una punta de guerra explicamos cómo era el procedimiento a nosotros, digamos, para que la facultad lo pueda presentar, y tampoco lo realizaron, ¿sí? Esto fue entre 2023 y 2024, ¿sí? Así que bueno, obviamente reclaman pedidos, muchos pedidos fueron vueltos a llamarse, ¿sí? Desde la facultad no hubo opciones y nosotros seguimos perdiendo puestos de trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, un poco plantear eso. Bueno, ahí como llamamos consciente de la exposición, me pidió que lo comente un poco. Y por último, por ahí algo que me olvidé, sobre un poco el rol docente, ¿sí? como trabajador y como funciones laborales, ¿sí? de los docentes. De esto de la secundaria aprende, si tenemos la suerte de por ahí poder tomar esos par de horas que aparecen en las instituciones, queda un poco difuminado el tema de estos laboratorios que se hagan, estos laboratorios de distintas especialidades. Bueno, va a haber horarios, horarios pagos que nosotros podamos planificar con los docentes, esos proyectos interdisciplinarios que vamos a tomar, vamos a terminar juntándonos un sábado, que nuestro día de descanso, en suma, planificar eso que va a suceder. También como pensar al mismo trabajador y las condiciones de trabajo que están detrás. Eso creo que me había olvidado mencionar. Yo no sé ahí en construcción, secundaria y gracias institucionales, pero no está claro. En los CENS claramente no. Como que
que da el diálogo de eso. Sí. Estos proyectos de acción que yo les digo, o sea, es como, ¿cuándo te sentás con nosotros de las otras disciplinas? Si todos tenemos 2 horas en UCENS, 3 horas en otros CENS, 4 horas en UCENS, y supuestamente tenés que hacer proyectos de acción con profes en cada CENS. O sea, ¿en qué momento tenés para articular? Entonces, es como, bueno, mandar un Excel, ahí donde más o menos ponemos, o sea, esa potencialidad de ese instrumento, trayendo lo que muy bien dijo Sandy, se pierde o se minimiza, porque para eso había que pagar a los institucionales, que nos sentemos a pensar eso. O el calor de las horas, Claro. destinadas para Porque tiene planificación. Eso pasaba con el modelo anterior, y ahora como voy a aprender, no pagan, eso se está eliminando esas horas de planificación o de reuniones áreas que depende del año, cómo toman el nombre, que generalmente son a veces 2 horas, 3 horas, 1 hora, depende de la cantidad de horas que tenga el cargo, están desapareciendo. Entonces, el trabajo que también tenemos por fuera de la hora. Por ejemplo, con la última EMI, que fue ese espacio de mejora institucional, son como las llamas con los docentes, para que conocemos el mundo educativo. Entonces, en la última EMI, el énfasis era, no, con los docentes tienen que entender el diseño modular, el proyecto en acción, lo que sea. No, yo no entiendo algo. Vos pretendés trabajar con 4 CENS, con 4 docentes acá, con 4 acá, con 4 acá. ¿En qué momento? O sea, no hay ninguna posibilidad de hacer eso real. O sea, todos lo hacemos ahí, como se puede. Insisto, traiga ahí, completamos cosas, bueno, más o menos necesito una organización, yo voy a derecho, eso. Pero eso es lo que decía Santi, porque la exigencia es tremenda. O sea, para la reducción de elecciones. Muchos querían trabajar en CENS, quieren trabajar en CENS porque no tienen a los papás, digamos que es como lo bueno de los CENS, pero bueno, ahora con el diseño modular hay muchos que están huyendo. Sí. Bueno, quería complementar. No, y por último, recoger el guante nuevo que mencionaron todas con respecto a la disputa por las áreas, por los campos de inserción profesional. Creo que bueno, que hay estas fronteras borrosas que hemos determinado uno de la materia de relaciones de trabajo. Bueno, son disputas políticas, como decía Silvia. Creo que, bueno, que armar la red docente, que es un primer paso, bueno, llevar la voz, digamos, que vean que seamos más, que estamos pidiendo por lo que son las intendentes en el ámbito docente, sí, me parece que es importante. Es decir, escucharnos, ¿no? Escuchar las trayectorias, las experiencias, los dilemas, eso tampoco hay que estamos todos actualizados y tratando de hacer lo que podemos en los educativos. Bueno, ni siquiera con los profesores de la área de profesión, yo no tengo ninguna de las cosas en 25 años, o una, o 2. ¿Te acordás? De pandemias. Pero es verdad, o sea, la del profe de bueno, esto, bueno, también estos espacios, la idea es empezar a generar, nosotros lo tenemos ahí, que ahora vamos a relanzar el territorio, empezar a movilizar eso, aunque sea de alguna manera, ¿no? Aunque sea que toque la identidad profesional, la laboral, aunque no pienses, no te interese la docencia, te llama la atención que casi no puedas dar en una materia o que puedas dar en energías renovables. Ahí hay algo para turismo, como dijiste, turismo. O turismo, si vos entras ahí, hasta que lo ve cualquiera, entras a una indicador, es una locura. Pero bueno, viene nada, eso. Por mi parte, estuve tomando un poco de una vuelta. Si fue salido como ahí, un intercambio, bueno. Por un lado, retomar también la importancia de ser conscientes de lo que implica todo el paquete de horas profesionales, de aprender, porque hay paquetes de horas donde quizás una materia nosotros tenemos la convencia, pero en otras materias no. Claro. Por lo tanto, al juntarse el paquete de horas, nos quedamos por fuera de ¿se entiende? O sea, no es una pavada. No es, bueno, como podemos una materia, la otra no, pero bueno, igual una de paquete. No, si no puedes dar todas las materias de ese paquete de horas, realmente quedan por fuera de esa posibilidad laboral.
Eso por un lado. Después también entender el problema universitario respecto a la mal paga que tienen los docentes universitarios, y eso también se está viendo en el nivel medio, porque los docentes que están saliendo de la universidad pasan al nivel medio. Por lo tanto, los docentes que estamos en el nivel medio también tenemos menos posibilidades de poder sentarnos. Yo siempre digo, porque en realidad yo he visto un cargo que no es un cargo, y podría ocupar, digo, trabajo que paso bien, y conforme con mi trabajo. No pasa por eso, pero si yo ganara lo que tengo que ganar en la universidad, probablemente no estaría en ese cargo que podría ocupar otra persona. O sea, como una cadena que se va. Es que sí, o sea, es una bola de nieve que se va. máxima en Cava para preceptoría no tenés que tener título de profesor. O sea, Cava como secundaria. Entonces, en PBA no. Sí. Y después lo otro también esto de que vos hacías el relato histórico de las demandas, va muy de la mano, por lo menos en mi mirada, de que están tratando desde la carrera, las distintas direcciones, tener un enfoque más de recursos humanos, de relaciones del trabajo sean recursos humanos, o las personas para ser como analista, junior, senior de recursos humanos, y se pierde justamente el enfoque de las otras incumbencias, en lo particular de las incumbencias docentes. Creo que justamente la inacción por parte de la dirección de carrera durante tantos años va justamente de la mano con este enfoque de solamente valorizar las tareas de recursos humanos y nada más. Y por último, es hermoso que haya estos espacios para poder encontrarnos, para poder escucharnos, debatir, pero al mismo tiempo me queda un sabor amargo porque decir, tenemos que juntarnos para hablar sobre las incumbencias, sobre las posibilidades o no que tenemos de puestos de trabajo, cuando en realidad yo creo que este espacio debería ser para debatirnos otras cuestiones respecto de la legislativa, respecto de la docencia, ya sean problemáticas que tenemos en el aula o cuestiones administrativas como mencionábamos del libro. No podemos llegar a esa instancia de poder debatir esos temas porque estamos fijándonos en el paso anterior, que es tenemos o no tenemos posibilidades de trabajo dentro de eso, digamos, por mi parte. No, la verdad me resultó súper interesante. Yo trabajo en provincia, entonces hay cosas que Cava no sabía. Estoy anotada en el listado oficial de docentes, es lo que dijo Silvia, no hay que perderse de un año al otro porque si no, no podés. Y nada, también me resultó muy interesante lo que contaste de los concursos, porque me gustaría en algún momento concursar y nada, esto de todo, tener todo armadito. Claro, porque sí. No te voy a ni hablar, porque es más complejo. Yo a veces no llegué. En uno me presenté, pero en otros no llegué. Porque tiene mucha más carga, una normativa, una resolución, para si cambiar. Hay una burocracia, digamos, mucho más. Que eso también es otra cosa para reconocernos a nosotros como egresados de la universidad, que al estar en una universidad pública nos genera a nosotros muchas habilidades de poder sortear cualquier desafío burocrático que se nos presente. Eso es un poco más complejo. Eso, el valor de venir de la UBA, yo lo veo por ese lado. Tenemos ciertas habilidades no solamente de perseverancia, sino de capacidad en poder sortear estos desafíos burocráticos que quizás de otra forma acá no lo verás más en Cava tenemos la plataforma para licencias, para eso, para distintas plataformas, para las notas, clasificación docentes, en la nueva que tenés que tener en la app de mi idea para poder entrar a Buenos Aires, la declaración jurada. O sea, tenemos 7 plataformas distintas fáciles. Todo para el rubro educativo, no es que hay una plataforma que te notas de clasificación docente, otras para los centros públicos, que es otra distinta, otras para la declaración jurada, que es otra distinta. Otra para las licencias, que ahora es equipo B, que también no sé qué.
Otra para que se pueda de claro. Otra para las situaciones que ahora se llama escuela. Escuela, pues depende de cómo andrés no lo voto. Ya cuando me hizo una organización, bueno, es una locura. Que a veces funciona. Vos mencionaste 5, que son la básica, pero después tenés también, si el colegio tiene alguna forma de ingresar las notas de forma personal, bueno, tiene su propia base de datos, ya tenemos más cada computadora, más todo lo el papel, digamos, por libros, y los partes, cuadernos de los chicos, sí. Es que yo lo que vengo también de rubro docente por mi mamá fue docente también, así como Santi, mi mamá 35 años, en colegios públicos y lo mamé de chica, claro. Incluso te rayaba los libros, y veo eso, la burocracia y el trabajo que tiene el docente por fuera de la casa. Mi mamá era sábado y domingo, mi papá le decía, ¿qué estás haciendo? Estudiando, pues también tenía que estudiar y capacitarse, porque también el docente en los altos públicos, ella ejerció en docencia en colegio público, nunca le gustó el privado, tenés que tener puntaje, porque no llegaba. Iba el acto público, ahí me acuerdo que en Marcos Paz, donde nosotros vivíamos, en el consejo escolar, iba ahí y ganaba el que tenía más puntos. No sé si eran 40, 50 puntos, y era remarla en dulce de leche. Y después, bueno, mi mamá siempre tuvo tendencia por los colegios rurales, a ella siempre le gustó, dijo que siempre es más gratificante las escuelas rurales. Bueno, lo que tiene bueno es que te da puntaje por ruralidad. Claro, sí. Después terminó en un colegio agrotécnico, 6 horas hacía que terminó como preceptora y le gustaba. La verdad, primero dijo, no, esto no me gusta, y después le empezó a gustar. Tenían huerta, tenían vacas y mamá no era cero de eso. Pero los chicos, el nivel eran 6 horas, un colegio agrario nuevo y la dedicación que le ponía, porque cada alumno tiene una necesidad y una prestación distinta. No es lo mismo un nene de la ciudad que otro del campo que queda 6 horas, prácticamente está todo el día. Y bueno, y es remarla, y también lo que hablaban los chicos, el tema de los conocimientos. Va cambiando un montón, también dirías, mi mamá siempre decía, prefiero lidiar con chicos y no con el plantel docente o directivos, porque bueno, faltaban docentes y quien iba era mi vieja, siempre se quedaba ahí con los estudiantes. Y eso, lo que vemos también la tarea docente que no está retribuida adentro de la casa. Yo me acuerdo que hacía las planificaciones docentes, llenaba los boletines, todo después de hora, los sábados y domingos, o los viernes, o la capacitación. Me acuerdo cuando yo empecé acá en Sociales, estaba estudiando administración de empresas y mi mamá veía lo mismo, pero todo más acotado para el rubro docente. Compraba los famosos cursos allá en provincia de Buenos Aires, y creo que también en Cava, para tener puntaje, vas y pagas un curso de no sé cuánto sale, esos cursos que se venden, y te dan un poco más de puntaje. Entonces es como que seguís trabajando para tratar de tener un mango más o unas horas más. Claro, porque para mejorar el puntaje, claro, eso, tenés que ir sumando cursos, sí, se va a acabar. Y nada, eso, a veces no te da tiempo, lo terminas abandonando y adoras otro y decís, bueno, pero termino, ¿viste? Se va jugando con eso. Sí, una de las cosas que notamos que en nuestra carrera es que nosotros venimos de la anterior mesa, claro, que hay como un poco interés por el rubro de la carrera en sí, solo es la parte de empresa, ¿no? Yo trabajo en lo público. También estuve en la junta de carrera y siempre fue lo de las incumbencias. Desde la época de Vega ahora está jubilada, que era la profesora del profesorado, que daba la materia básica, que era didáctica general. Siempre decía, no gracias a la carrera. ¿Qué hacemos? Que no hacemos nada para presentar a donde tiene que ser la carrera, sociales, UBA. No sé si es... ¿Quién es el que habilita las horas? No, el problema no son las cantidades de horas, porque ese es un discurso, a ver, esto es repetible, no tengo la duda. Porque que a la carrera le faltan horas. No es con quien habilita. Eso es porque hay que cambiar plan de estudios. Claro, y hace plan de estudios, eso va a la comunidad. Pero más allá de eso, que a la carrera, porque ahí tienen como la idea de, bueno, me faltan horas, entonces dame 2 materias más para mí o para mi amigo. No, que a la carrera le faltan horas, supongamos que estamos de acuerdo con los empleados, es que la carrera es horas, punto. Eso puede ser
una tesina, puede ser prácticas profesionales, puede ser alguna materia anual, puede ser más horas de tales materias, o sea que la carrera no implica 2 materias más, necesariamente. Es parte del debate que hay que dar como graduados, docentes, estudiantes de la comunidad académica. O sea, la carrera es falta, ok, y entonces con eso que ponemos prácticas profesionales, ponemos una tesina, ponemos alguna materia anual, agregamos alguna materia, pero hay múltiples opciones de sumar carga horaria. Y además eso ahora está en discusión, porque ahora hay una reforma posterior a esa discusión. O sea, bueno, vos ahí puedes comentar un poco si querés, porque no, si no, no importa. Pero ahí que lo representan en el rol directivo de otro lado, pero más allá de eso, es una compañera, colega. Más allá de eso hay una discusión con no me acuerdo la sigla, vos sabés que está hablando, es claro, sí, que ahora les puedo contar Lara. Yo porque también hice una diplomatura, estoy ahí terminando docencia universitaria y elaboramos también el tema de todo eso, que se hace, pero eso es el cine, no es opcional. El cine es el Consejo Interuniversitario Nacional, va a cambiar la ruta de todas las carreras. Entonces, cuando vos no estás en la discusión de realmente tu carrera, no sé qué, y te sentás ahí para elección y repetís un librito de hace 20 años, o sea, ya eso de, la cantidad de horas ya no tiene sentido, ahora lo que se está discutiendo es otra cosa, que por ejemplo, parte de las materias, parte de vos hagas una materia acá y te sirve para otro lado. Digo, eso tiene su ventaja, no importa, pero eso va a ser así. O sea, se va a discusión. Tarde o temprano va a ser así, porque ya está la normativa a nivel de eso que tenemos que estar discutiendo. Eso es bueno, es malo, qué podemos disfrutar o sobre ese tema, ¿entendés? Pero bueno, como vos bien decías, y ella lo ha aprendido, Claudia, cuando le tocó ese rol, cuando me tocó también, el tema de la disputa de competencias, obviamente la carrera es un órgano de asesoramiento, no es el lugar más importante, pero bueno, es un lugar para posicionar. Si toda la disputa de carrera se pone de fuera, unida, en sus distintas, sin ser naíz, en sus distintas composiciones políticas, a un consejo directivo, que eso llevara, no es que es inocuo, digamos, lo que pasa es que, bueno, como que verán ustedes, no sucede. Sí, que es un espacio donde tendría que haber tareas y responsabilidades de un colectivo que somos nosotros, ¿no? Los licenciados en Relaciones del Trabajo y también del profesorado, son los chicos de analistas, que en algunas carreras de analista no es contemplada. No sé, vas a buscar un laburo y te dicen, pero esta carrera no tiene como validez, o no sé, en empleo público hay para defender a veces tus categorías salariales. Si no está en un nomenclador, no sé, la tecnicatura nuestra, que es universitaria, son 3 años, capaz que no te pagan el sueldo que te corresponde, porque pasa a veces eso. Entonces ahí tenés que luchar hasta que la UBA o no sé quién, porque ya llega que te excede, te lo pruebe y te diga sí, es universitario y tiene valencia. Eso también es lo que nos tenemos que replantear, bueno, ahora que vienen las elecciones. Y pero siempre desde nuestra carrera, yo desde que estoy, veo que es todo vinculado a la empresa. El resto de las incumbencias de nuestra carrera es increíblemente rica, tiene un montón de aristas, tiene, bueno, la docencia yo la descubrí hace poco, tiene el empleo público, puedes hacer consultoría, puedes hacer, bueno, trabajo docente, no es solo la empresa, puedes ser directivo como Lara, que ahora vos estás en Moreno, que sé que es otro mundo, puedes hacer un montón de cosas. Investigación, yo estuve en IAL, que estuve 7 años, tampoco sabía que podía ser, entonces es como que hay un montón de cosas ricas que la carrera no te muestra. Y claro, pero además, como para cerrar, a mí lo que más me preocupa, o lo pensé cuando lo dijo Evelyn, ¿no? Porque el discurso es que sí les importa. O sea, eso toma gran parte del discurso de la organización RT, ¿no? De que hay un abanico, la carrera no es solo esto, pero en la gestión concreta, todas las cuestiones que pasaron, bueno, ¿qué gestión concreta, operativa hicieron, no sé, para mejorar el puntaje de la gente que ingresa al Ministerio de Trabajo, con el título de la carrera? Digo cualquier cosa, ¿no? O decir, che, a ver, esta gente que se ocupa del mundo docente, a ver qué pasa con las incumbencias. O hablar, los sindicatos vienen acá, en charlas, en no sé qué.
¿Por qué dijimos en los sindicatos, che, ¿por qué no toman licenciados para capacitar, para negociar, para hacer un convenio, hacer un... O sea, hay una cosa muy de maquillaje que es muy atractivo por ahí para la mayoría, que es como, bueno, ahí no, nosotros tenemos esto, y por uno de cada uno, ¿no? Y sacamos, bueno, está bien eso para mostrarlo, que puede ser un espacio como el nuestro, chiquito, de exposición, mostrar, poner en agenda, o intentar poner en agenda, pero quien realmente cobra para eso, que el funcionario lo tiene acción en gestión, tiene la posibilidad institucional de plantear el tema desde otro lugar, de decir, che, a ver, ya que tienen acá siempre, que el consejo sindical, muchachos, acá tenemos gente de relación de trabajo, vamos a hacer un convenio para que tomen a gente de relación de trabajo para que trabajen sindicatos, digamos, ¿no? Cuando los hay sueltos, porque lo que nos pasa y les pasará, ¿no? Cuando circulás por el circuito docente te encontrás, o sea, yo me encuentro con gente de relación de trabajo que conocí, después no vinieron a votar, pero que la conocían los CENS o en el campo, decir, pero cada uno está como en su mundo individual, ¿no? Cuidando su espacio. Pero bueno, no sé si queremos darle palabra a una de las compañeras. Sí, si quieren, tienen algunas preguntas o Lara. Podés leer. Actualmente con el tema de lograr el estudio y todo lo que se viene, es una de las últimas resoluciones que tuvo el Ministerio de Educación cuando todavía era ministerio, y que hace un año y pico más o menos este gobierno como que convalidó, tomó lo mismo, uso sus palabras de libertad y todas esas cuestiones, pero son las mismas, digamos, directivas que organizan esta cuestión que se llama el sistema. Ahora le sacado, que es de créditos de actualización universitaria. Y es el mismo nombre. La idea es que todo el sistema universitario para el año que viene, Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios. Cuando aparece el tema créditos, nos remite a algo de principios de este siglo y del siglo pasado, que tenía que ver con el acuerdo de Bolonia, donde la mirada que venían trabajando desde, digamos, la comunidad económica de la comunidad europea era que todo el sistema empresario participara de la senda de conocimiento de entrar a las universidades. El espíritu de esto no es ese, sino que se detecta porque ha cambiado, digamos, la mirada del estudiante universitario, cómo llega a la universidad, en pensar que una carrera de 5 años se hace eterna. Y acá cuando yo planteo carrera de 5 años es que, por ejemplo, el plan de estudios de la Universidad Nacional de Moreno, que yo coordino la carrera ahí, son 3.200 horas. Son 1.000 horas más que acá. Claro. Un chico que teóricamente tendría que hacer la carrera en 5 años, que hay estudiantes que se han graduado en 5 años, pero que en su mayoría el promedio real de graduación son 8 años. Con esto yo tengo todavía estudiantes que lo sigo cursando, que están cursando la carrera, que empezaron con la primera cohorte que es del 2011. Es así, con lo cual lo veo y digo, ay, cómo se arregla el promedio, pero bueno, cosas que ocurren. La realidad es que además es una carrera que no tiene título intermedio, o sea que tienen que hacer los 5 años de carrera para lograr tener un título universitario. Lo que está planteando este sistema es formalizar que todas las carreras tengan el famoso bachillerato universitario o el título, digamos, de técnico universitario, o sea, que haya un pregrado. Exacto. O es el bachillerato, tiene como el nombre, digamos, sí. Han puesto, copiado algunos títulos de los sistemas norteamericanos, pero para mí algo que realmente va a ayudar mucho a que los estudiantes o la gente se acerque a la universidad es convalidar certificaciones universitarias. Es decir, determinados tramos que alguien haya cursado determinadas materias le otorga a ese estudiante una certificación universitaria, ya sea porque se me ocurre a mí, pero que yo sé que es el mismo programa que cursé yo en los 90, porque el plan de estudios acá es del 85, claro.
estudios, era si puso todas las materias de educación de empresa, personal 1, personal 2, personal 3, bueno, tengo una certificación en gestión de personas, ¿no? Entonces me voy al salgo al mercado laboral con una certificación universitaria que me convalida los conocimientos que tengo. Y no tengo que esperar a tener o los 3 años del técnico o los 5 años de licenciado. Me parece que, sobre todo para quienes son, sobre todo estudiantes de urbano, la población urbana, yo doy clases acá, y doy clases en Moreno, y el acercamiento inicialmente es mucho más escolar. Es decir, la vinculación que tienen los docentes en la universidad es mucho más escolar que en la otra. O sea, hay una cosa de profe y de contarte un montón de cuestiones. Cuando comentaba Sandy el tema de las neurodivergencias, se está viendo a nivel universitario el tema del acompañante terapéutico en el aula de la universidad. Es un tema porque nosotros como docentes no estamos ¿cómo gestionas eso? Entonces ya no es la persona con discapacidad que tiene una discapacidad visible, como puede ser una persona ciega o una persona sorda. Es una persona que tiene el espectro autista. Claro. Es una persona con parálisis cerebral. De hecho, el mundo es alrededor de algo así. Y de cuestiones que dentro de todo no puede llegar a plantear como más gestionables. Pero también empiezan a aparecer cuestiones psiquiátricas. Eso, que no estamos preparados. Sí, no estamos preparados. Es como que ahora para todo, incluso para el trabajo, que tengo una amiga que es terapeuta ocupacional, ella es de la ciencia de la educación, pues estoy buscando laburo. Hay que tener un SOS de psiquiatría, porque estamos viviendo en un mundo muy colapsado en todo sentido, y cada vez hay más gente psiquiátrica, y las tenemos muy cerca, y no saben cómo tratarla. Están en todos los ámbitos. Ahí es donde, por ejemplo, yo creo que en las universidades del urbano han como podido diseñar espacios. Nosotros tenemos una dirección de orientación y articulación, donde lo primero que hacen cuando un estudiante ingresa tiene que completar el famoso guaraní, en donde a las personas que tienen algún tipo de certificado de famoso PUD, certificado de capacidad, si lo registran, ellas actúan de manera proactiva con los trabajantes estudiantes, pero el tema es que ese adulto, porque además no se mete que son adultos, haya declarado lo que les pasa eso. ¿Y no? Claro. Si empezás a detectar, porque vienen los profesores a quejarse de los alumnos, entonces, bueno, ¿qué pasa? Hay como yo siempre lo veo como una diferencia con todo lo que hemos vivido acá en la carrera, donde la función mía es muy cercana con todos los docentes, más allá del docente que tenga, y con los estudiantes. Entonces, paso por el aula, veo qué pasa, ha habido móviles entre estudiantes y profes. En la universidad. En la universidad, ellos no quieren cursar más y te levanta todo un curso porque tiene un problema con el profesor, o tenés un estudiante, una razón que es el quilombero, también existe, todos hemos pasado por las experiencias del aula, pero en donde ahí el centro de estudiantes actúa como un poco el que está en la día de lo que pasa ahí. Y él trabaja por eso. Hay una cuestión y yo sentada con todo un grupo a ver qué pasó. Bueno, ese tipo de cuestiones se trabajan distinto. Tienen mucho a ver con Pablo, con mis compañeras de Jaureche. Ayer un panel en el Congreso con los coordinadores de carreras. Y con Jaureche somos como mucho más similares. En Rosario hay una tecnicatura, organizaciones de trabajo, y trabaja de una forma mucho más sintonizada. Lomas es un mundo mucho más parecido a lo que pasa acá. Quilmes también tiene como toda esa proximidad con qué ocurre con las materias, y muchas veces, bueno,
revisemos el diseño pedagógico de la materia, porque empezamos a tener mucha gente que después no hay final, y luego, bueno, empecemos a bajar esos indicadores. O sea, trabajamos más con indicadores de gestión, con tendencias de educación. O sea, me refiero a y sabemos cuál es la problemática más. O sea, nosotros como profesores. Bueno, ¿sabes? Cuando ustedes saben y cuando las problemáticas se egresan más sobre las que antes. No me quedo con hay una información de una cantidad de cosas que podría ser hace alguien está pasando esto. Pero no es con 25 años. Nosotros le diría a uno como a cargo de la carrera fue sentarnos con el área de estadística de la universidad. Entonces, todos los cuatrimestres presentan los indicadores. Y el indicador que consigo no te lo puedo modificar, y este otro, bueno, trato de gestionarlo como para ver qué pasa ahí. Las materias de golpe todos promocionaron. ¿Qué pasa? Entonces, vení para acá, ¿qué pasó acá? Pero ahí también tiene que ver con cómo uno toma el cargo. Y yo creo, cuando plantea el tema de como las carreras, las herramientas, finalmente yo estoy gestionando personas. Claro, sí. Bueno, es la gestión de recursos humanos, pero con miradas, cuestiones muy particulares que tienen que ver con esta carrera que funciona. Y ahora, en términos de lo que significa, estamos en medio de esta desiguación del plan de estudio que se sacado, y una cosa para tener en cuenta. Primero, principal, tiene que haber una definición del lado de quién es el decano en este caso. El rector dijo todas las carreras de 3 años, tiene que cambiar el plan de estudio. Yo para septiembre tengo que presentar el nuevo plan, tengo que bajar 1000 horas, pero nosotros tenemos que poner como dos. Por eso yo están discutiendo con el mismo verso que tenían hace 10 años, pero la discusión es otra. Claro. Y acá ella tiene que bajar. Tiene que bajar. Porque el sacado y toda la lógica de esto. Claro, ¿cuánto va a tener? ¿Vas a reducir un montón? Yo tengo el valor de materias de 6 horas y materias de 8 horas. En la Claro, ese es el tema. Entonces, el primero y principal, yo tengo que estamos bajando a 4 horas semanales, con una complejidad que nosotros tenemos un ciclo general que la comparto con economía, administración y contador público. una especie de CBC chiquito. Sí, parecida. En donde una salvedad es que están en el contador público, es una carrera del artículo 43, es una carrera que está regulada y que CONEAU define las áreas de conocimiento. En cambio de esas carreras, CONEAU no le interesa, no le importa, y eso se convalida con la resolución del Consejo Superior de la Universidad, lo cual es distinto. Y ahí como el ente regulador sería algo más voluntarismo que tiene que ver en la aseguramiento de calidad que se hace con las carreras pares. De alguna manera, las redes de la relación del trabajo, que se trata de introducción a todas las carreras en diferencias similares, podrían ser las que yo puedo presentar en diferentes plan de estudios, y las otras carreras a través de una metodología con validación de la conclusión. No, eso la medida sí que se puede ver de carreras, muchas veces se han hecho algunas cosas con este tema que está como cambiando, que todo quiere cambiar. Quienes estamos interesados en lo que estamos participando, y es yo, con Mau, que tiene una carrera que podría aplicar, bueno, dicen que están haciendo y lo veo. En Rosario, que es una tecnicatura, que están queriendo armar el proyecto de licenciatura. Sí, pero ellos tienen una implementación. Yo estuve trabajando bastante con ellos y dijeron, che, lo que se hace un perfil muy territorial, porque está dentro de la Facultad de Ciencia Política. Sí, yo creo que totalmente. Pero tienen un discusiones políticas internas de ellos. Pero más allá de eso, está dentro de la carrera de Ciencia Política, sí, pero yo creo que eso en la Congreso Universitaria de Innovación, y justo no era estar en el Congreso, pero estaba ahí dentro
y ellos, como la impronta de la carrera, son como la literatura, pero tienen como la impronta muy en casa, territorio, de la seducción al territorio del mundo del trabajo, de vinculación sociales, o sea, pero real, digamos, no para el panel de hoy de escuchado, sino como después Ellos hace 2 años presentaron a los primeros graduados de la tecnicatura y nos invitaron a varias otras carreras. Pero mire, queremos escucharlos a ustedes porque tienen trabajo en cuestión de armar la licenciatura. Pero se le hace, pues, obviamente que hay un tema político. claro, por eso. Pero también lo hay. Sí, claro. Pero inicialmente para mí hay que tener una vocación, que planteo les decía, una vocación de la dirección de la universidad o de la civil en la facultad que diga, a ver, Colombia ya lo hizo. Y la definición, que puede ser discutible en un montón de casos, porque lo hizo de manera universal, pero la consigna, y que conseguimos nosotros en Moreno cuando el rector, la nueva gestión del rector, cuando quería hacer esto, dijimos, ok, pero necesitamos definir 2 cosas. ¿Cómo se gestionan los docentes? Y la verdad, Claro, o sea, más condiciones de trabajo. popular que existe, Pero también, se acá el constituyendo de condiciones de trabajo, así, así se planteó. Todos los docentes que hay adentro, y después se ve cómo, que jugaron, que... eso lo eventualmente también a cada coordinador. Con todos los docentes adentro, y que había que sostener un ciclo general acotado, que lo tenemos nosotros, pero que eso tenía que estar, tenía que seguir. Como se empatizaba, pero bueno, dale, vamos. Porque tengo que acordar con otros 3 vicedecanos cómo funcionamos todo eso. Y con una carrera de 43, que hasta que el CONIAO no le diga tenés que... Explicar lo que es 43, porque la mayoría no sabe. El artículo 43 es, según la ley del proceso superior, establecieron que todas aquellas carreras que tienen un impacto en la ciudadanía tienen que estar reguladas sus áreas de conocimiento por CONIAO. Tu saber, sé lo que todos los saberes en ingeniería, arquitectura, contadura, todas las carreras vinculadas a la salud están reguladas también, abogacía, no está bien. Biotecnología está ahí, por ejemplo, tenemos biotecnología. Y la nuestra no. No. Yo no agradecido, porque ahí tenés que definir, se establecen estándares para todas las carreras. Claro. Todas las carreras de derecho tienen que tener tales cosas y que definen la norma. ¿Entendés? En este caso no. Son esas que son del artículo 43. Son como las, técnicamente, las del mercado laboral o no sé, las que son más productivas, no sé cómo decir, pero... No, las que tienen impacto social, porque dice impacto social directo, es como medio ambiguo, pero bueno, es como... Por eso, arquitectura, medicina. Claro, no puede ser, como dice, bueno, no puede decidir una universidad si los que van a hacer casas o los que van a curar gente, para ponerlo exagerado. Claro. Bueno, lo designa la universidad, no. Tiene que haber como un nivel superior, tiene... Pero después digo, es un audito de que nosotros todo el año pasado donde nos hicieron toda una formación a nosotros, porque ninguno de nosotros es pedagogo, pero teníamos que revisar cuáles eran los perfiles de graduado, cuáles eran los alcances del título, entonces puedo empezar a modificar todo eso, porque también en nuestro caso, que se quiere una carrera y donde después empezaron a participar los estudiantes. Entonces, todo lo vivo que ocurre con los estudiantes en la carrera hizo que, ¿para qué le pusieron matemáticas diferenciales a los pibes? Bueno, tenemos así graduados que saben matemáticas diferenciales, pero pasaron por la materia. Obviamente que la gran conquista, vemos la coordinadora anterior a Sandra Pérez, y el legado de ella fue, por favor, saquemos bueno. Finalmente, lo primero, pero vamos a cambiar el plan de todo el listo, sí, esto buena. No, el resto lo vemos. Pero tiene que ver con ese tipo de cuestiones. Hay como presunciones básicas que yo necesito que esto tiene que estar. Es una carrera que cuando lees el plan de estudio es totalmente profesionalista. Cuando te das
vuelta y ves cuando te das cuenta de todas las materias que tienen en el tema de gestión. Entonces, explícame cómo hicieron esto. Bueno, se hizo en la teoría de un escritorio pensando en qué era lo que tenía que ocurrir para hacer el trabajo. Pero... Yo pensé el contexto donde está. Claro, ¿qué pasa con nosotros? Claro, la zona. Claro, yo porque vivía antes en Malcopaco, ¿no? Un poco moreno. Claro. Bueno, nada, estos son como los temas en medio de los que el plan de estudios requiere. No, pero está bueno porque hay que avisar también los saberes, los contenidos, las vivencias, de alguna manera también es eso. Lo muy positivo de esto, lo muy positivo de este cambio, es que el espíritu de esto que ocurrió, en su origen en el gobierno anterior, fue poder que se visibilice dentro del plan de estudios el tiempo que el estudiante le dedica a la carrera. Que no se tenga en cuenta los docentes cuando armamos nuestras actividades y pensamos en lo maravilloso de todas las actividades que le vamos a dar a los estudiantes, nunca pensamos en el tiempo que le lleva al estudiante poder cumplir con lo que un docente loco lo que digo. Aprobar la materia, porque a veces ese cambio de mirada para mí fue original. Cuando lo veo con mis profes, me quedan, uy, sí, tenés razón. ¿En serio vos pensás que a Weber lo vas a leer? Todos conocimos a Weber, ¿lo vas a leer en 30 minutos? ¿En serio? Claro. Es muy sencillo. Esas cosas que no doy, porque no, o sea, estaría buenísimo, pero no tenés la posibilidad. Son las que con las cuales estamos construyendo este tecnología. Bueno, bien, ahí está el negocio. Te digo otras referencias. Chicas, ¿quieren comentar algo? Porque ya tenemos que cerrar porque tenemos que estar en la vida. Por ahí, si quieren, no se olviden, siempre siempre que les da la situación. Ah, bueno, me digo. Bueno, gracias. Buenísimo. No, porque dice que nosotros sábados siempre tenemos como quieras. ¿No la contaste? Porque te va diciendo comer. Después lo hacen como ellas también incluidas. ¿Las pusiste? Sí, porque el sorteo, la bien. Si le toca la le tocas. Nosotros no. Nosotros no. ¿Quién trajo más? ¿Media luna? ¿Ya trajiste? ¿Llevaron? Chicas. Yo te digo para que yo la veo cuando no ¿Había que sacarlo? Sí, ¿hay alguien conectado? Yo tengo policía.